Los voluntarios de Protección Civil de nuestra ciudad dedicaron en 2021 hasta 1.400 horas a labores de apoyo a la sociedad. La alcaldesa Ana Mula les ha dado hoy las gracias por su trabajo, al tiempo que ha puesto en valor la solidaridad y esfuerzo desinteresado de sus 46 voluntarios. Ellos son un claro ejemplo de lo que supone el voluntariado, de lo que supone sacrificar parte de tu tiempo para entregarlo a los demás. Muy buenas noches. También el pasado año la Concejalía de Educación llevó a cabo cerca de 3.000 actuaciones en los centros de infantil y primaria de la ciudad con una inversión de 2.400.000 euros. Buena parte de esta inversión se la ha llevado el plan de cubrición de las pistas deportivas escolares que el verano pasado se extendió a los centros Santa Amalia, Acapulco y Sialis. En continua colaboración con diferentes concejalías, seguiremos trabajando y preparando actuaciones que lo que van es al final en pro y beneficio de nuestros centros escolares, de la comunidad educativa en general y por supuesto incide de manera muy especial sobre los alumnos de la ciudad de Fuengirola. Y el Museo de la Ciudad será sede desde el próximo jueves de la exposición Arte en el vinilo. La muestra estará abierta al público hasta el 24 de abril y en ella los visitantes, además de poder participar en distintas actividades de cultura pop, disfrutarán de hasta 350 portadas de discos con piezas de artistas modernos y contemporáneos como Picasso o Warhol. Tenemos grandísimos artistas, ¿no? Mariscal, que han realizado esas portadas de discos, portadas que son auténticos mitos y, repito, imágenes referenciales para toda una generación. Como les hemos avanzado, Protección Civil prestó más de 1.400 horas de trabajo en 2021 en apoyo a la sociedad fuengiroleña durante la pandemia. Esta mañana la alcaldesa Ana Mula ha agradecido el compromiso y la labor altruista del casi medio centenar de voluntarios con los que cuenta la agrupación local. Junto al jefe de bomberos, Julián Bueno, la alcaldesa Ana Mula ha mantenido hoy una reunión de trabajo con el coordinador de Protección Civil y algunos voluntarios de la agrupación local para agradecerles personalmente el trabajo que prestan a la ciudad de manera altruista y desinteresada. Estos voluntarios a lo largo de 2021, en un año sin duda complicado, un año también marcado por la pandemia, han dedicado más de 1.400 horas al servicio a los demás. 1.400 horas a ayudar a los fuengiroleños en distintas facetas. Hay que decir que la principal dedicación en esta ocasión, en 2021, ha estado dedicado a ayudar, a auxiliar a la sanidad pública en el momento de la vacunación. Hemos tenido a los voluntarios ayudando, colaborando en ese proceso de vacunación de todos los fuengiroleños. También en el reparto de alimentos, en colaboración con servicios sociales, los supermercados solidarios, el banco de alimentos, colaborando en esa labor tan importante que es hacer llegar los alimentos a las familias que más lo necesitan. Los voluntarios, como ha recordado la alcaldesa, también prestaron apoyo a los servicios de emergencias en diferentes situaciones, lo que supone, ha dicho, un ejemplo de compromiso e implicación para toda la sociedad fuengiroleña. Y por supuesto, y como siempre, en la celebración de distintas actividades, ya sea deportivas, culturales, conciertos, en la recepción de sus majestades los Reyes Magos. Tengo que decir que los voluntarios de Protección Civil, siempre que se les llama, están, siempre que se les llama, colaboran en todas y cada una de las actividades para las que se le llame, y nunca habrá palabras suficientes para agradecerles ese esfuerzo, porque lo hacen por ayudar a los demás, lo hacen de forma altruista, por servicio a los demás. Y por eso quiero que ellos sirvan de ejemplo a todos los fuengiroleños, a que se animen, todo aquel que quiera ofrecer un poquito de su tiempo, un poquito de su sabiduría, un poquito de sus conocimientos, para que se ofrezcan a formar parte de esa red de voluntarios que hemos creado en Fuengirola y que nos permite a todos y cada uno de nosotros ayudar
a lo mejor a personas que tenemos a nuestro lado y que no somos conscientes que necesitan nuestra ayuda. Ellos son un claro ejemplo de lo que supone el voluntariado, de lo que supone sacrificar parte de tu tiempo para entregarlo a los demás. La agrupación local de Protección Civil cuenta actualmente con 46 voluntarios, casi medio centenar de personas comprometidas al servicio de la ciudad y de las que prácticamente la mitad son mujeres. Y eso siempre es importante porque es un cuerpo que siempre ha estado caracterizado por ser fundamentalmente masculino, pero hoy en día podemos decir que es un cuerpo paritario donde mujeres y hombres desarrollan esa fantástica labor de voluntariado ayudando a los demás. Por eso quiero decir que hoy que me siento especialmente orgullosa de estos 46 voluntarios y de ese fantástico trabajo que realizan cada vez que se les llama, y animar a los fuengiroleños, a todo aquel que quiera dedicar un poquito de su tiempo, como he dicho antes, de sus conocimientos, de su sabiduría al servicio de los demás, para que se inscriba en el programa de voluntariado de Fuengirola a través de la web. Puede tener acceso a través de un clic, rellena un formulario y contamos con vosotros para todo aquello que os queráis prestar voluntarios. El Plan Municipal de Voluntariado dispone de 250 voluntarios que, como los de Protección Civil, prestan un servicio ejemplar a la ciudad y a sus vecinos. Cerca de 2.400.000 euros ha sido la inversión del Ayuntamiento en los centros educativos en 2021. Con ella fueron ejecutadas hasta 3.000 actuaciones en los distintos centros de educación infantil y primaria de nuestra ciudad, entre ellas el plan de cubrición de las pistas deportivas escolares que el pasado verano llegó a los colegios Santa Amalia, Acapulco y Sialis. La concejala de Educación, Carmen Díaz, ha ofrecido un balance sobre la actividad de este área municipal en 2021. El resumen numérico es que el Ayuntamiento ha invertido en esta materia más de 2.370.000 euros, lo que significa un aumento de más de 900.000 euros con respecto al presupuesto. Entrando en detalle, Díaz ha explicado que las actuaciones se dividen en las habituales de la concejalía y en otras de tipo extraordinario. En el primer apartado se enmarcan las 2.715 de mantenimiento menor efectuadas por los conserjes en los centros de enseñanza primaria. Si son trabajos de mayor envergadura, es tarea de los servicios operativos. Un total de 255 actuaciones de obra menor las han realizado los servicios operativos al margen de las actuaciones de mantenimiento diario que realizan nuestros conserjes. Dentro también del trabajo habitual, la edil ha recordado la limpieza de aljibes de cada verano y las 3 desinfecciones y desratizaciones actuales. A esto se suma el sobreesfuerzo con el que se da respuesta a la pandemia. Hemos aumentado el contrato de limpieza de colegios un 10% para este curso escolar, con lo que ha supuesto un total de 103.000 euros con 92 céntimos de más del contrato de limpieza anual de colegio. Además, pusimos también en marcha, al igual que hicimos durante el año 2020, un contrato de limpieza y desinfección de zonas exteriores en los patios, en los que además la alcaldesa vio conveniente desde el principio, independientemente de que nosotros tengamos solo competencia en centros de infantil y primaria, meter también a los 6 institutos públicos de la ciudad y al Colegio María Auxiliadora. Eso, la desinfección de exteriores, ha supuesto también un aumento de 48.380 euros. El Ayuntamiento realiza habitualmente obras en verano aprovechando las vacaciones escolares. Este año se han invertido más de 600.000 euros en la cubrición de pistas en los colegios Santa Amalia, Acapulco y Sialis. Además de la cubrición de las pistas polideportivas y de los 2 contratos de desinfección de los que hemos hablado, se ha realizado también una obra de pluviales en el Colegio Andalucía, una obra o un contrato para pavimentación de distintos centros escolares de nuestra ciudad. Se han cambiado también las puertas del área de infantil del Colegio Los Boliches, que se encontraban con carcoma desde hacía mucho tiempo. Se ha hecho el nuevo pavimento del Colegio El Tejar. Se ha reparado de forma subsidiaria un muro en el Colegio Los Boliches. Se ha también ampliado la valla del Colegio Valdelecrín con unas redes para evitar de esta manera las molestias a los vecinos de la zona con la caída de balones.
en sus patios y, como digo, la modificación de los 2 contratos. Esto ha supuesto un incremento en el contrato anual de colegios de 917.820 euros. Es decir, hemos pasado de tener un presupuesto específico a tener un montante total de gasto en el año 2021 de 2.372.820 euros. Ese ha sido el presupuesto de la Concejalía de Educación en el año 2021. La edil ha señalado otras tareas que exceden el trabajo habitual y también las competencias del Ayuntamiento en materia de educación. Es el caso del baldeo trimestral de los centros de secundaria y el Colegio Concertado María Auxiliadora. Un compromiso al que la alcaldesa llegó con los directores de los centros de secundaria durante una de las reuniones que mantiene de forma habitual ya con ellos desde hace más de 5 años. Si a todo esto le sumamos la cantidad de actividades y de puesta en marcha de proyectos que se hacen tanto con los centros educativos de nuestra ciudad, de infantil y primaria, como con los de secundaria, actividades que además se realizan de forma transversal con otras concejalías, básicamente con las concejalías de Cultura, la Concejalía de Igualdad, la Concejalía de Juventud y también con el Servicio de Prevención de Incendios, con el que realizamos todos los años también la Semana de la Prevención. Esos gastos no estarían inmersos dentro de este presupuesto de más de 2 millones de euros de la Concejalía de Educación. A pesar de no ser una competencia municipal, los ayuntamientos solo tenemos competencias en cuanto al mantenimiento, vigilancia y conservación de los centros educativos de infantil y primaria, pero sí que es verdad que desde el Ayuntamiento de Fuengirola solemos ir más allá y más aún desde el inicio de la pandemia, porque realmente niños son todos, ¿no? Y qué diferencia hay entre un niño que cumple 12 años en un mes de diciembre que el que cumple 13 en el mes de enero, cuando hemos tenido que hablar de sanidad, ¿no? Por tanto, pues hemos hecho un importante esfuerzo para incrementar este presupuesto, esfuerzo que sale del esfuerzo fiscal de todos los fuengiroleños, que además, o independientemente de que hayamos tenido una crisis importante a nivel mundial, sanitaria, lo que ha conllevado también una crisis económica, es verdad que los fuengiroleños prioritariamente han hecho sus deberes y han pagado sus impuestos, ¿no? Algo que es de agradecer. Si a eso le unimos una buena gestión del equipo de gobierno, pues hace que hayamos tenido un superávit que nos haya permitido realizar tantas actuaciones como las que hemos realizado en el año 2021. La edil también ha señalado que hay otras actuaciones acometidas con recursos propios, como labores de pintura en el Colegio Azahar efectuadas por los alumnos del curso de pintura organizado por la Concejalía de Formación. Díaz ha adelantado que 2022 será también un año intenso. Como ya anunció nuestra alcaldesa, el próximo verano, si todo va bien, se van a cubrir 5 pistas más de colegios de infantil y primaria de Fuengirola, con lo que llegaríamos ya prácticamente a casi la totalidad de centros educativos de Fuengirola, si tenemos en cuenta que el Colegio Picasso, sobre el que ya está en marcha la licitación de redacción del proyecto para el nuevo colegio, pues no habría que hacerle hasta que no llegue ese momento la cubrición de la pista. Y sí tenemos en cuenta también que el Colegio Valdelecrín tiene una problemática que nos hace tener que realizar otro tipo de actuación que se está estudiando y que se verá con el centro educativo y con la dirección del mismo en los próximos meses. Por tanto, muchos proyectos preparados también de aquí en adelante, muchas actuaciones y muchas actividades también que realizar. El Museo de la Ciudad será sede a partir del próximo jueves 10 de la exposición Arte en el vinilo, que permanecerá abierta hasta el 24 de abril. En ella los visitantes podrán disfrutar de hasta 350 portadas de discos con piezas de artistas modernos y contemporáneos tan relevantes como Picasso o Warhol. Se trata de una exposición diferente y que llevará aparejada la celebración de varias actividades paralelas, como ha avanzado hoy el concejal de Cultura Rodrigo Romero. La muestra lleva por título El arte en vinilo y podrá ser disfrutada desde el jueves y hasta el 24 de abril en el Museo de la Ciudad. El edil confía en que esta actividad despierte recuerdos entre los amantes de la música y genere interés en todos aquellos a los que pueda parecer inexplicable incluso la relevancia que se le da a la portada de un disco.
En estos tiempos en los que a través de YouTube y Spotify es donde escuchamos la música y hemos perdido esa sana costumbre, ¿no?, de ir a comprar nuestros discos de... ahora tenemos Goldisc, antes íbamos a Euterpe y la portada del disco lo era todo, ¿no? Algunas de las imágenes generacionalmente más potentes que tenemos de nuestra juventud, de los 60, 70, 80, son portadas de vinilo. Pues esas portadas tienen mucho arte y hay algunas que están firmadas por gente como Miró, Dalí, Warhol, Haring, CSP. Tenemos grandísimos artistas, ¿no?, Mariscal, que han realizado esas portadas de discos, portadas que son auténticos mitos y, repito, imágenes referenciales para toda una generación. Según Romero, se trata de una muestra compuesta por unas 350 portadas, no solo de vinilos, sino también de cassettes, CDs, revistas y libros, entre otros soportes. Aparte vamos a tener actividades paralelas, ¿no? El día 17 de febrero, por ejemplo, a las 7:30 de la tarde, tendremos una mesa redonda sobre el arte en el vinilo en la Casa de la Cultura. Vamos a tener el 27 de febrero en el Museo de la Ciudad talleres infantiles, ¿no?, con una visita guiada donde se les explicará la música, se les explicarán todo lo que están viendo del arte en vinilo y los niños podrán diseñar sus propias portadas, ¿no?, de sus discos. El 3 de marzo en la Casa de la Cultura tendremos el documental A este lado de la carretera de Danza Invisible, que se acaba de estrenar precisamente. Vamos a tener a sus directores y a Javi Ojeda también con nosotros para luego debatir sobre ese periodo musical, ¿no? El día 17 de marzo en la Casa de la Cultura, la música contada, 10 años después, con la actuación especial de Kiko Veneno. Estará Héctor Márquez presentando el programa y estará hablando con Kiko y tendremos esa actuación de Kiko Veneno allí en la Casa de la Cultura. El comisario de la muestra, Antonio Lafuente, ofrecerá nuevas visitas guiadas los días 5 y 19 de marzo y se impartirán más talleres infantiles los días 13 y 27 de marzo y 3 de abril. Para el 25 de marzo también está prevista la celebración de la actividad Arte en vinilo en concierto en el Palacio de la Paz. Vamos a tener un concierto con muchos de los temas que van a estar en los vinilos, van a estar en la exposición, muchos de esos temas. Javi Ojeda va a dar un concierto con más músicos de la época y va a estar cantando no canciones de Danza Invisible, aunque alguna caerá obviamente, sino canciones de esa época, de los años que estamos viendo en esta exposición, ¿no? A partir del 5 de abril se expondrán también las portadas realizadas por los niños en los talleres infantiles. Romero ha invitado a vecinos y visitantes a disfrutar de esta muestra, que tendrá entrada libre y que podrá ser visitada en horario de martes a domingo, de 5 de la tarde a 9 de la noche, y los fines de semana también por las mañanas, de 10 a 2. La Red Municipal de Bibliotecas ha diseñado un completo programa de actividades para el mes de febrero que incluye, entre otras iniciativas, narrativas orales y encuentros con escritores. Para participar en estas y otras citas es necesario apuntarse previamente. Las inscripciones pueden realizarse de forma online a través de la web de las bibliotecas. La Concejalía de Cultura ha retomado este mes de febrero la actividad Fuengirola entre letras, una iniciativa impulsada por las bibliotecas municipales para acercar a los lectores, a los escritores y a las distintas acciones relacionadas con la escritura, la narrativa o los cuentacuentos. En este caso empezamos el día 3 con la inauguración del Club de Lectura de Cómic, ¿no?, con la lectura además de Maus, del primer y único cómic que ha ganado el premio Pulitzer y que ahora está muy de moda después de que en Estados Unidos hayan decidido pues con un criterio muy discutible en un sitio muy concreto prohibirlo. Eso ha hecho que todo el mundo vuelva a redescubrir esta fantástica y maravillosa obra y se haya convertido, por tanto, en uno de los libros más vendidos 20 años después de que saliera, ¿no? De lo cual me alegro mucho. Vamos a tener el viernes 18 a Salva Trasto como narrador, como cuentacuentos, que sabéis que hace, en este caso va a ser para un público familiar, pero hacemos cuentacuentos para jóvenes, para familias, para adultos. En este caso Salva Trasto el 18 estará en la Lope de Vega a las 5:30 y en la Cervantes a las 7 de la tarde. El escritor Gustavo Martín Garzo estará el 23 de febrero en la Biblioteca Miguel de Cervantes o Central, en el Parque del Sol, y un día después mantendrá encuentros concertados con jóvenes. El viernes 25 hará lo propio Jacqueline de Barros con la sesión de cuentacuentos Palabras al Viento en la Biblioteca Francisco de Quevedo, en Los Boliches. El día lunes 28 finaliza el plazo de entrega
para el Premio Internacional de Álbum Ilustrado Ciudad de Fuengirola, que hacemos con la editorial Ocuo. Es os digo, un proyecto ilusionante, ¿no? Por el que hemos apostado mucho y que espero que nos dé grandes alegrías, no solo este año, sino a futuro, ¿no? Que haya mucha gente que presente sus obras y que podamos tener en todas las casas de toda España y del extranjero un libro para niños ilustrado, prestigioso, de calidad, con el nombre de Fuengirola entrando en esas casas a través de algo tan bonito como es la literatura y la ilustración infantil. Por seguridad, todos los eventos requieren inscripción previa. Puede hacerse de forma online a través de www.bibliotecaspublicas.es/Fuengirola, presencialmente en las 3 bibliotecas, por teléfono en el 952 47 48 00 o a través del correo electrónico biblioteca@fuengirola.org. La Finca del Secretario ha acogido este fin de semana el segundo ciclo de talleres infantiles impartido conjuntamente por las Concejalías de Cultura y de Educación en este importante yacimiento romano de nuestra ciudad. En él los más pequeños han disfrutado de numerosas actividades como de talleres de juegos y mosaicos romanos. Se trata de una más de las iniciativas que lleva a cabo el Ayuntamiento para poner en valor el patrimonio local y acercar a los escolares y a nuestra historia y también a los antepasados a través de este espacio municipal. El número de contagios en nuestra provincia se ha reducido a la mitad en las últimas 2 semanas. Durante este último fin de semana se han registrado 765 positivos, lo que supone casi un 50% menos que hace 15 días. Antonio, buenas noches. Buenas noches. Sigue ese descenso imparable. Va a ser la tendencia que mantengamos durante las próximas semanas, casi con total probabilidad. Estamos aproximadamente a unas 3-4 semanas de poder doblegar definitivamente o vencer esta sexta ola y encaminarnos hacia un periodo valle más o menos prolongado que podría extenderse más allá de la Semana Santa. Esos son los cálculos si tenemos en cuenta las reacciones y el comportamiento que han tenido otras olas, aunque también aquí debemos ser prudentes. El ascenso prácticamente en vertical en esta sexta ola con un nivel de contagio jamás conocido. De hecho, a estas alturas el 36,54% de los andaluces que se han contagiado de COVID en estos 2 últimos años lo han hecho en estos 2 últimos meses. Desde el 4 de noviembre en adelante es cuando se han producido todos los contagios, hablamos ya de casi 3 meses, hablamos de el 36,54%. Si lo extrapolamos, por ejemplo, a la ciudad de Fuengirola, estamos en cifras muy similares, porque más del 30% de los fuengiroleños se han contagiado en esta sexta ola. Del total de contagiados en Fuengirola desde el inicio de la pandemia, cuyos primeros casos tuvieron lugar el día 28 de febrero, se notificaron los 2 primeros casos en Fuengirola, pues desde esa fecha hasta hoy el 30% se ha contagiado exclusivamente desde el 4 de noviembre pasado. Fíjate la virulencia de Omicron. Empiezan a detectarse por otro lado los primeros casos de esa Omicron sigilosa o silenciosa, que hablan de es bastante más contagiosa que la actual, pero bastante menos peligrosa en cuanto a las consecuencias para la salud de quienes se contagian con ella. Por tanto, estamos un poco en el camino que están diseñando en sus cabezas los científicos como el mejor posible para contener la pandemia y abarcar a partir de un tiempo relativamente corto, medio corto o largo. Yo me fiaría más en un medio plazo, con profilaxis mucho más efectivas, con vacunas mucho más efectivas y sobre todo con menores efectos secundarios. Claro, si fuera esa variante sigilosa, la próxima variante dominante, por decirlo de alguna forma, estaríamos de enhorabuena probablemente, ¿no? Probablemente sí, porque el nivel de contagiados sería exponencialmente un nivel muy alto. Hablamos de que en Andalucía más del 15% de la población ya ha pasado el COVID de forma oficial. Eso es una barbaridad. Hablamos de 7,5 millones de personas. Hay que remarcarlo porque, claro, ¿cuántos lo han pasado de forma no oficial? Especificado de forma oficial por lo mismo. Bien hecho, claro. Es decir, el 15% de forma oficial. Vamos a elevar la cifra en torno al 25%, es decir, 1 de cada 4 andaluces ha pasado el COVID, bien con conocimiento porque ha tenido, efectos que lo ha notado y que por tanto han dado luego ese positivo en un PCR, un test de antígenos, pero luego está el que lo ha pasado asintomático, no se ha enterado, pero ha generado el anticuerpo y ha pasado la enfermedad, de forma sigilosa, nunca mejor dicho. Por tanto, estamos hablando de aproximadamente 1 de cada 4 andaluces. La situación actual o las noticias más cercanas. 1, desaparición de las mascarillas en los patios del recreo o en los patios de los colegios.
a partir del próximo jueves, por fin, un alivio o una pequeña liberación para un sector de la población que, por otro lado, era el que más se estaba contagiando. O sea, se quita la mascarilla en exteriores y también dentro de los patios. Dentro de los patios de los colegios, a partir del próximo jueves, se liberaliza el uso de la mascarilla. Es decir, habrá chavales que quieran llevarla, pero la inmensa mayoría tendrá la libertad de no llevarla. Ya hemos pasado por esa etapa de que no era necesario o exigible llevar la mascarilla en el exterior, sin embargo hay mucha gente que la llevaba, a pesar de ello. A pesar de ello, y probablemente a partir del jueves, aunque se quite esa obligatoriedad, habrá mucha gente que la lleve. Pero ¿qué dicen los últimos estudios? Los últimos estudios lo que vienen a indicar es que el 97% de los contagios se producen en interior, sobre todo en esta época invernal en el que el uso de las terrazas es más limitado. Y no hablo exclusivamente de la hostelería. Cuando hablamos de interior podemos hablar de cualquier interior, de un gimnasio, de un teatro, de un cine, de un bar, de un restaurante o de un supermercado, da igual. Pero sobre todo en aquellos lugares donde nos desproveemos de la mascarilla. Es decir, ¿quiénes son, por tanto? Nos fijamos más en la restauración en este caso, porque para comer, obviamente, o beber hay que quitarse la mascarilla. En un teatro te obligan a tenerla, por ejemplo. No te la quitas para beber o para comer. Te la quitas directamente desde que accedes al local. Eso es cierto, por eso te digo, sin embargo, cuando vas a un espectáculo como un teatro, estás pero obligado en un bar o en un restaurante la gente no se quita la mascarilla y se la pone cada vez que va a coger un trozo de carne o un trozo de pescado. No. La gente entra al restaurante o entra al bar y se la quita y no se la vuelve a poner hasta que no sale a la calle. Es una circunstancia muy curiosa, que si estás allí y te levantas para ir al servicio, te la pones. Te la pones. Efectivamente. Cuando estamos en la misma situación, ¿de qué más da si estás allí? Entonces, lo que dicen los científicos es que el 97% de los contagios, sobre todo con Omicron, se están produciendo en interiores y que solo el 3% se producen en exteriores. ¿Qué viene a decir esto? Que la medida que adoptó el gobierno imponiendo el uso de la mascarilla, que luego fue modificado apenas una semana después porque no ha tardado mucho, como anuncio grandilocuente, pues ni era útil ni tenía un aval científico con la actual variante, que ni era útil ni tenía un aval científico. Estamos ante una variante muy contagiosa, pero muy contenida en cuanto al número de personas que acaban hospitalizadas. Seguimos después de 10 días que comentamos este dato exactamente igual. Es decir, el 98,1% de las personas que se ha contagiado con esta actual variante desde el pasado 4 de noviembre, y son 475.000 andaluces, el 98,1% no ha precisado de ingreso hospitalario. O sea, 98, algo más de 98 de cada 100 personas ha pasado de la enfermedad sin mayor problema. Lo que lo agradece mucho los hospitales, claro. Por supuesto. Del total de contagiados, Federico, el 99,9% no ingresó en una UCI. Es un dato muy llamativo. Es decir, a pesar de que se contagiaron, solo el 0,11% ingresó en la UCI. Sí, es cierto, Antonio, que los hospitales lo han notado, es decir, han notado que ha habido mucho menos ingresos en este caso, proporcionalmente al número de contagios, obviamente, pero donde sí se ha notado es la atención primaria. Porque el que tenía síntomas, obviamente, ha acudido, ha llamado, ha tenido que ser atendido. Y volvemos a volcar la presión en la atención primaria porque los casos no han desaparecido. Ahora veremos los casos habituales que se producen a diario y que se notifican a diario. Y ahora, para pedir la baja, tú te haces tu test en tu casa, notificas a través del portal de Salud Responde o de Clic Salud que has dado positivo, pero no te vale como justificante para obtener de forma inmediata tu baja laboral. Tienes que acudir a un centro de salud cuando te citen para hacerte un PCR correspondiente o un test de antígenos controlado. No me revientes el reportaje que va después de esta sección, Antonio. Bueno, es que es lo que va a ocurrir y lo que ocurre a partir de hoy. Ahora, en cuanto a la situación de letalidad de esta actual variante y de la actual situación de la sexta ola, sigue siendo con muchísima diferencia abismal la más baja de cuanta hemos tenido desde el inicio de la pandemia. Estamos hablando de que solo el 0,2% de las personas que se contagian fallecen con COVID o a consecuencia del COVID. Esto introduce un matiz muy importante. No es lo mismo fallecer por COVID que como consecuencia y agravamiento de otras patologías que tiene. Y ahora, de los fallecidos actualmente, que son 985, mañana superaremos lamentablemente los 1.000 fallecidos en Andalucía, debemos recordar que 700 no estaban vacunados. 7 de cada 10 fallecidos no está vacunado. Es que el dato es importante, porque si esas personas, lamentablemente, han fallecido, si hubiesen vacunado, probablemente su situación, no digo que hubiese sido distinta, ojalá, yo creo que sí, y no estaríamos hablando de un porcentaje de fallecidos tan elevado, puesto que la vacuna habría abarcado a más gente, habría protegido a más gente, y el dato es bastante revelador. 7 de cada 10 no están vacunados. En ese sentido,
escuché en un programa de radio, entrevistaron a un director de un hospital en Murcia, y mencionaba que muchos de esos que ingresaban sin vacuna, una vez que llegaban allí con el COVID y estaban mal, los pobrecitos, pues claro... Se vuelven creyentes. Exacto, se volvían creyentes, al principio eran un poco remisos a reconocer que no se habían vacunado, incluso llegaron a mentir en algún caso por la vergüenza que les causaba no tener la vacuna y llegar allí con esa enfermedad. En cualquier caso es una decisión absolutamente respetable y personal. En este país no se obliga a nadie a ponerse la vacuna, pero sí es evidente que las autoridades tienen que arbitrar mecanismos para que el bien general o el bien común, es decir, que la inmensa mayoría esté protegida y sobre todo reducir a una inmensa minoría a aquellos que siguen sin querer ponerse. Porque otro debate, Antonio, es el que está viendo las últimas semanas sobre cuándo ponerse la vacuna de refuerzo, con qué distancias de la primera, si conviene dejar pasar más tiempo, menos tiempo, etcétera. Pero vacunarse, obviamente, es lo que está evitando que haya muchísimos fallecimientos en este país. Mira, te pongo el ejemplo de hace justamente un año. Hace un año no había prácticamente vacunas. Recuerda que las primeras vacunas se le puso, no me acuerdo el nombre de la señora, pero fue a final del mes de diciembre y ha salido repetidas veces porque ya se ha puesto la criatura la tercera tranquilamente. Pero no había pauta completa en el mes de febrero, apenas un 0, y muy poco. Vale. ¿Cómo estábamos? En Fuengirola estábamos con un ratio de 690 por cada 100.000. En la Costa del Sol, 832 casos por cada 100.000. Hoy estamos en torno a los 400 en la Costa del Sol y en 405 en Fuengirola. Son cifras muy parecidas o similares. Vale. El número de personas que por aquel entonces fallecían en Andalucía de manera diaria era apabullantemente mayor, con infinitamente menos contagios. Infinitamente menos contagios. El día 8 de febrero de hace un año fallecían o se notificaban 183 fallecidos en Andalucía. En la jornada de hoy, después de un fin de semana como aquel, se han notificado 61. Pero es que en los días siguientes, y veremos cómo va a evolucionar esta semana, en Andalucía se notificaban siempre por encima de 100 fallecidos diarios. 126 el día 9, 126 fallecidos el día 10 de febrero de hace un año, 104 fallecidos el día 11 y 127 fallecidos el día 12. Veremos cómo ese nivel de letalidad irá disminuyendo conforme los hospitales vayan también descomprimiendo esa presión. ¿Cuándo va a ocurrir? Pues aproximadamente entre mes y medio y 2 meses tendremos unos datos tan óptimos como los que teníamos en la parte más baja de la quinta ola, cuando en Andalucía apenas había 150 personas hospitalizadas en el conjunto de los centros hospitalarios andaluces. Al final, lamentablemente, las matemáticas juegan de forma tozuda en toda esta pandemia, de la que ya se van a cumplir 2 años. Bueno. Vamos a repasar la vacunación en Andalucía. Bueno, pues tenemos prácticamente al 89% de la población con al menos una dosis, el 88,95%, más de 7,5 millones de andaluces, tengamos en cuenta que somos 8,5 millones. Hablamos de que prácticamente el 6% es lo que queda tan solo por vacunar, porque si excluimos a los menores de 5 años, es decir, andaluces entre 0 y 5 años, hablamos aproximadamente de un 6% redondo, en torno al 500,000, un poquito más del 500,000 de andaluces lo que queda por vacunar. Por tanto, muy en los márgenes que se marcaban la Organización Mundial de la Salud, de en torno a un 5% de personas negacionistas o personas que son mucho más reticentes a ponerse la vacuna. Pero es una proporción realmente minúscula comparado con el 95% que sí que se Lo que sí llama la atención, Antonio, es el total de dosis entregadas con las dosis administradas. Ahí vemos el culillo famoso. El famoso, sí, eso quedará ya para la historia, porque yo creo que son casi el consejero... 300.000 dosis de más. Andalucía va a recibir ahora otras 400.000 dosis, por tanto, en apenas un par de jornadas veremos cómo se reequilibra de nuevo y habrá más dosis entregadas que administradas. Pero Andalucía lleva, digamos, una ventaja o un aprovechamiento de las vacunas que ha recibido a lo largo de todos estos meses de en torno a unas 600.000-700.000. Es decir, puede haber recibido 17 millones y tiene capacidad Andalucía para haber puesto más de 17.600.000. O sea que esa es la gran importancia del aprovechamiento que se hizo. Mira, con pauta completa, superamos ya los 7 millones con creces, estamos en el 83,43% de la población. Hoy nos han ofrecido datos por rango de edad, pero sí hay que decir que siguen muy similares, no se está avanzando. La vacunación, de hecho, se ha estancado por completo, con crecimientos exiguos de 0,03, 0,05% diario. Es decir, después del tirón del pasaporte COVID, la Navidad, claro, etcétera, el pasaporte COVID animó al que creía quedarse sin ocio nocturno por culpa de no haberse vacunado. Cuando se comprobó que en Andalucía ni el Tato pide el pasaporte o una ínfima parte de los establecimientos de hostelería, ¿a ti te lo han pedido? En alguno.
Pero No. ¿uno de cada cuánto? Sí, de cada 3, a lo mejor con un poco de suerte. Pues yo diría que en mi caso 1 de cada 10. Bueno, vamos a sitios diferentes, Antonio. Sí, o sea que no te lo piden, por tanto ese miedo se diluyó y por otro lado cuando la situación pandémica, es decir, la presión de los contagios diarios va disminuyendo, también disminuye el ansia por vacunarse. ¿Cuándo dejará de ser obligatorio el pasaporte? Pedirlo. Junio del año 2023. En Europa será obligatorio el pasaporte hasta junio del año 2023 para ¿Con viajar doble y para dosis moverte. o ya sería con No, hablamos 3 de pauta dosis? completa con 2 dosis. 2 La de dosis. refuerzo no está siendo... cuidado, la de refuerzo sí. Para viajar en algunos casos sí, ¿no? La de Hasta refuerzo empiezas sí, ya- te permiten hasta 9 meses después de haberte puesto la segunda, tendrías que ponerte la tercera. Es decir, el pasaporte tendrá una validez de 9 meses máximo desde que te pones la segunda. Ujú. A partir de ahí necesitas una de refuerzo, por ejemplo, si quieres viajar a algún O te país. quedas sin pasaporte y por tanto ya te tienes que agarrar a lo que digan las autoridades de cada país. O bien entrar con test de antígeno, o bien entras con PCR, depende, porque ahora de nuevo las normas vuelven a ser laxas. Por ejemplo, para entrar al Reino Unido era obligatorio llevar desde aquí contratado un test de antígeno en un laboratorio concreto y pagado de antemano, hacértelo antes de que transcurriese el tercer día de estancia en el Reino Unido. Imagínate que te vas un jueves hasta un domingo. Pues el sábado te tenías que hacer el test de antígeno. Y te tienes que poner en la izquierda, en el brazo Y izquierdo. pagártelo, escucha, y pagarte el test de antígenos aquí en España, es decir, llevarlo contratado y pagado para verificar que efectivamente te lo tienes que hacer. Y si no te lo has hecho y no esa clínica no entrega tu resultado, no puedes salir del país, te obligan a hacer una cuarentena. Y fíjate y cómo se ha ido todo Todo eso mientras su presidente está de fiesta. Presidente no, primer ministro en este caso. Lo quitaron el día 11 de febrero, lo quitaron el día 1 de febrero aproximadamente, entre el 11 de enero y 1 de febrero hubo ya modificaciones y ya no es necesario. Es decir, es todo muy surrealista en el sentido de que ante un mismo problema, insistimos, mundial, hay 16.000 maneras de abordarlo. No, peor que la haya dentro de la Unión Europea, porque Bueno, el Reino Unido ya está digamos, fuera. el Reino Unido ya está fuera. Pero bueno, sí es verdad que también el Partygate algo tendrá que ver en todo este tipo de movimientos y de medidas. Es curioso porque yo creo que Boris Johnson ha ido más de fiesta que yo durante el COVID. Y que la mayoría de los O europeos. sea, que yo seguro. O sea, el tío ha ido a más fiestas que yo seguro. Pero él no debería ir a ninguna. Bueno, vamos con los datos. Benalmádena, bajada generalizada. En cualquier caso, ahora empezaremos a mitigar un poco esa bajada e irá amortiguándose por cuanto ya tenemos que descontar bastante menos números altos de contagios diarios. Recordemos que este es el cálculo que se hace sobre los últimos 15 días. En Benalmádena, 531 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 15 días, quiere decir que en estos últimos 15 días en Benalmádena se han contagiado 373 personas. En Casares, 503, el ratio es 503 por cada 100.000, Torremolinos baja a 487, 435 en Estepona, 405 en Fuengirola, 374 en Mijas, 344 en Manilva, 319 en Benavís y Marbella se sitúa al filo de ese riesgo bajo que estaba calculado, como tú recuerdas, entre 100 y 300. Volveríamos a una cierta normalidad. También te digo una 301. cosa, hemos hablado mucho de Marbella durante toda la pandemia, no para bien, en cuanto a los datos. porque siempre he estado muy arriba. Ahora que está más abajo en cuanto a la ratio, habría que remarcarlo también. Sí, por eso lo Hay acabo que de ser remarcar, justo. por eso lo acabo de remarcar, Por que eso, sería hay de las ser grandes justo. poblaciones la primera en entrar en esa situación. Istán 197, 99 en Ojén y Málaga 620. Por municipio vamos a observar, primero en Andalucía, 9.176 contagios, frente a los 25.591 Ahora la curados. diferencia aumenta, Abismal y sobre todo mejorando cada semana los datos de la semana precedente. Estamos hablando en cualquier caso de un mal dato en cuanto a los fallecidos, son 61, son cifras similares a los de semanas precedentes, pero en cualquier caso siguen siendo datos altos. Tú sabes que lo hemos comentado muchas veces que el proceso siempre es el mismo. Primero hay un número muy alto de contagios, después empieza a crecer el número de personas hospitalizadas, crece a partir de ahí el número de personas que ingresan en UCI y lamentablemente un porcentaje de las personas que ingresan en UCI no consiguen superar la enfermedad. O si tienen patología añadida no consiguen superar su situación. Hay que recordar que son cifras de los 3 últimos días. Efectivamente. En cuanto a Málaga, 1.582 contagios en 3 jornadas, 4.262 curados, 9 fallecidos, de ellos 4 en la Costa del Sol, donde ha habido 401 contagios, pero ha habido, por contra, 1.068 curados. Por municipio, Fuengirola 72,
Marbella 65, pero por contra sigue acumulando el mayor número de decesos de toda la costa, suma 3 hasta un total de 258 personas. 71 casos en Torremolinos, 60 en Benalmádena, 50 en Mija, 69 en Estepona, también con un fallecido que eleva la cifra en aquella localidad a 66. Los activos bajan en Andalucía a 212.000, en esta semana bajaremos claramente de los 200.000 activos, 37.000 en Sevilla, 35.500 en Málaga, 30.900 en Almería en números redondos, algo más de 26.000 en Cádiz, 25.200 en Granada, 24.856 en Córdoba, 18.240 en Jaén y por encima de los 14.700 en Huelva. La Costa del Sol, 8.949, de los que casi 2.500 están en Marbella. Fuengirola ha bajado a 1.170, por encima nuestra Benalmádena con 1.437 y Mija con 1.250 casos activos. Recuerden ustedes que los casos activos simplemente es una resta, es quitar al número total de contagiados, el número total de personas que notifica como curado la Junta de Andalucía y lamentablemente el número de personas que han fallecido en esa localidad y sale un resultante que es el número de personas que oficialmente siguen teniendo COVID a día de hoy. En cuanto al resto de datos que ofrecemos, este es el más interesante, porque el comportamiento empieza a ser más acentuado que en semanas precedentes y con un mismo patrón. Un día de subida, que es el martes, mientras que encadenamos 6 de bajada, pero con bajadas especialmente llamativas. Tengamos en cuenta que el descenso con respecto a la pasada semana es muy interesante. Te ves al principio estos días, entre el martes y el lunes, era muy plana, luego empezó a ver una curva, la curva ya era mucho más pronunciada hacia abajo y ya es vertical. Claro, fíjate que del pico máximo 2.330 que se produce un martes al lunes de hoy, hablamos de casi 600 hospitalizados menos. Ojo que mañana tendremos una nueva subida. Se va a repetir Sí, porque existe la actualización del fin de semana, empiezan a corregirse datos, se van sumando nuevos ingresos y al final siempre existe un efecto corrector en esta ola, concretamente que se está produciendo los martes. Lo estamos observando ya por cuarta semana consecutiva. Por eso te digo que con estos parámetros y con estos datos es muy probable que esa situación benévola para la presión hospitalaria o muy soportable o muy llevable se producirá en apenas 6, 7, 8 semanas, más bien hacia la octava semana, un par de meses todavía. Estamos hablando de 1.540 personas en planta convencional y 213 en las unidades de críticos. Son 13 más que el número que había hace justamente un mes, que ya eran 200 y era un número que empezó creciendo y que era bastante elevado. Pero si nos comparamos con justamente hace un mes, hay 1.753 personas hospitalizadas en Andalucía a día de hoy por las 1.388 que había hace justamente un mes. Por tanto, vemos como la curva sí que se doblega claramente. Hablamos del final de las Navidades, el 6 del 1, todavía no se había reflejado las Navidades en esas cifras en aquella época. Claro, había que esperar al menos un par de semanas. Pero es un dato muy interesante. Fíjate, el dato es interesantísimo y lo que vamos a hacer el jueves va a ser ofrecer una gráfica muy llamativa de cómo las olas han ido produciendo pues una estadística diaria en cuanto a casos que se han producido, por ejemplo, en Málaga provincia, pero veremos cómo ese reflejo en volumen o en proporción al número de casos tan explosivo que ha habido, no ha tenido un espejo inmediato en cuanto a la hospitalización, precisamente por la labor de las vacunas. Y hablando de vacunas, recordar a quienes quieran acercarse con vacunación sin cita, en el caso de Fuengirola, que se abre vacunación sin cita para este miércoles 9 de febrero, de 8:30 a 11 de la mañana y de 12 a 2:15 en la Peña Juanito, en el recinto ferial. Pueden acudir personas mayores de 12 años o que estén pendientes de la primera o la segunda dosis, tienen que ir acompañados, son menores. Personas de 18 años o más para la dosis de recuerdo, ya incluye a todo, de 18 en adelante para la dosis de recuerdo, y personas de 18 años o más que fueron vacunadas con Janssen o AstraZeneca, que pudieran pasar una infección o que tuviesen solo una dosis de AstraZeneca, es decir, le pondrán la de refuerzo también. Ahí englobamos prácticamente todos los casos. Todos. Todas las casuísticas. Has dicho el miércoles. Miércoles, ¿de qué hora ahora? De 8:30 a 11, hacen un paroncito y luego de 12 a 2:15. Vale, perfecto. Vale. Pues hay que aprovechar la oportunidad. Pues sí, hay que aprovecharlas. Pues Antonio, no sé si tiene más datos que darnos. Yo creo que hemos estado hecho en un día bastante completo y un análisis pues sí, yo creo que bastante exhaustivo. Como todos los lunes. Pues nada, Antonio, a ti te veo el jueves. El jueves. Nosotros seguimos repasando todos los días esos datos, pero en profundidad el próximo jueves. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Pues desde este lunes ya no basta el test de antígenos hecho en casa para solicitar la baja laboral por COVID, como ha ocurrido en las últimas semanas. A partir de hoy, el Sistema Andaluz de Salud volverá a confirmar esos positivos con una prueba PCR.
ante la explosión de casos de COVID-19 debido a la variante Omicron durante las últimas semanas. Para solicitar la exención laboral bastaba con el autodiagnóstico en casa con un test de antígenos y tramitar en un acto único la baja y el alta en la Seguridad Social. Hace unos días la Junta anunció que desde este lunes las bajas deberán ser confirmadas con pruebas realizadas por el sistema de salud, una decisión sobre la que hemos preguntado y estas son sus respuestas. Yo creo que ambas cosas son buenas, ¿no? Lo que pasa es que el centro de salud, pues uno tiene la tranquilidad que si lo hace a través de ahí, porque se haga correctamente y se haga como es debido, ¿no? Pero por mí, vamos, tanto una cosa como otra es válida, ¿no? Yo lo que veo es que se vaya al médico, que para eso han estudiado una carrera y para eso son los especialistas ellos. Ellos son los responsables de nuestra salud. Yo para mí lo veo mejor ir al centro de salud que hacerse un test en la casa, porque habrá gente que sabrá hacerlo y mucha gente me imagino que no. Entonces lo suyo para mí es ir al centro de salud y que allí te lo hagan. Hombre, lo mejor es ir al centro de salud, la verdad, pero está colapsado, ¿eh? Por lo menos aquí el de los boliches. El de los boliches está a tope, pero yo pienso que es mejor ir al centro de salud. Mira, yo entiendo de que es mucho más efectivo hacerlo en un centro de salud, porque te lo hace una persona especializada que sabe y uno a veces, por más que lea las indicaciones, no lo logra un 100% perfecto como deberías. Yo para mí que es mejor el centro de salud, porque para eso están, para que protegernos de la salud, porque aquí cada uno se hace el test y puede estar positivo o puede estar negativo, y que sepan hacerlo y no sepan hacerlo, y entonces cada uno hace lo que le da la gana. Entonces, yendo al centro de salud hay un control, mientras que haciéndotelo en tu casa no hay control. Yo prefiero que vaya al ambulatorio y hacemos una prueba de condiciones. Es lo que prefiero yo, sí. Que se lo dé el médico, porque yo conozco casos que han dicho tengo COVID y no lo tienen. Se han tirado 7 o 10 días en su casa. Que se lo dé el médico. Es lo que puedo decir, vamos, porque me lo han comentado gente que tienen, son empresarios y tienen gente de la calle y me lo han comentado. Mejor el médico, más fiable y mejor, que no hagan fraude. Igualmente, en casa, en el centro de salud, hombre, el centro de salud es mucho mejor porque ahí te vigilan, mucho mejor. Yo el centro de salud lo veo mejor. Según explicaron desde la Consejería de Salud, la decisión se toma a la vista de la bajada de la presión asistencial, tanto hospitalaria como en asistencia primaria. Y aunque ese dato pueda parecer positivo, desde la Administración autonómica se sigue insistiendo en que se mantenga la prudencia, porque el virus sigue presente, continúan produciéndose contagios y muertes, y la posibilidad de nuevas mutaciones está ahí. En definitiva, sentido común, mascarillas y, a quien le toque, vacuna, que son las medidas que han demostrado su efectividad. El Grupo Municipal Ciudadanos ha pedido al Ayuntamiento que tome medidas para reducir la velocidad de los vehículos en la avenida Jesús Cautivo. Su portavoz, Javier Toro, ha recordado que hace unos días se registró un atropello mortal en la zona. Según el portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, Javier Toro, los vecinos de la zona le han comunicado que en ese mismo punto se han producido distintos accidentes. En concreto estamos hablando de un problema que se ocurre aquí detrás mía, justo en el paso de cebra aquí en la avenida Jesús Cautivo, el que sube hacia el recinto ferial. Es decir, si venimos de los boliches hacia Fuengirola y también el otro el que va hacia abajo. Y el problema que se está produciendo en este paso de cebra, esta situación, es que ha habido ya varios atropellos. La semana pasada un atropello mortal de una señora que murió murió de 88 años, fue atropellada en el paso de cebra, igual que su marido está muy grave, pero es que un mes antes hubo otro atropello en el mismo sitio y según nos relatan los vecinos ha habido más de 5 atropellos en el último año. Según ha señalado Toro, el deslumbramiento de los conductores es la causa de los incidentes. Queremos emplazar al equipo de gobierno que se tome en serio la seguridad vial y que en este punto ponga una limitación de velocidad, que puede ser, como he dicho, lo que digan los técnicos, o un badén previo para obligar a que se vaya más lento en estas circunstancias, o bien colocar un semáforo de peatones pulsando el botón para que se busque dicha limitación. Y el problema se produce, como bien nos han relatado los vecinos, porque al terminar la rotonda, cuando viene ya hacia la avenida Jesús Cautivo, en dirección al recinto ferial, pues se va más rápido y el problema que se produce especialmente en horario de tarde, donde da el sol y deslumbra.
ya que el sol va a deslumbrar siempre y evidente en base a ese atropello pues entendemos que es necesario hacer una medida urgente y por eso queremos emplazar al equipo de gobierno que tome una medida urgente en este paso de cebra, tanto el de bajada como el de subida, y que ponga cualquier tipo de limitación de velocidad. Por su parte, la concejala de Movilidad, Isabel González, ha señalado que dentro de las labores constantes de Policía Local de control y análisis del tráfico hay medidas previstas para esa zona, como ya se han tomado en otros puntos. La Policía Local actúa siempre de forma responsable, de forma diligente, analizando todas las vías de la ciudad, tomando las medidas que considera que son necesarias, sobre todo para garantizar esa seguridad vial tan importante para todos. Y prueba de ello es el análisis que está haciendo concienzudo en cada uno de los barrios, concretamente el Paso Marítimo, los boliches. Se han puesto pasos de peatones elevados tanto en el Paso Marítimo, Jesús Santo Rey, también en Avenida Salinas, en aquellos lugares donde la policía va de forma indicando cuáles son los sitios idóneos para garantizar también ese tráfico, esa movilidad y garantizar también la seguridad. En este punto concreto, la Policía Local, de hecho, tiene previsto realizar diferentes medidas de calmado de tráfico y una de ellas incluso también puede ser el paso de peatones elevado, aparte de los numerosos controles de velocidad que hace, no solamente controles de velocidad, sino también control de distracción al volante, con el tema del móvil, es decir, se hacen muchas campañas de control de velocidad y de buena conducción a lo largo de la ciudad. El 24 de febrero Fuengirola acogerá un seminario del ciclo Empléate a toda costa, organizada por Diputación. Esta iniciativa ha sido presentada hoy en Málaga con la presencia de la concejala de Empleo, Carmen Díaz. Su objetivo es ayudar a encontrar trabajo a personas en riesgo de exclusión social. La sede de la Diputación Provincial ha acogido la presentación de Empléate a toda costa. Se trata de un ciclo de seminarios para mejorar la empleabilidad de personas en riesgo de exclusión social, en el que participarán Alaurín de la Torre, Benalmádena, Mijas, Vélez, Málaga y Fuengirola. Nuestra ciudad tiene una larga experiencia en materia de formación para el empleo y la concejala del área, Carmen Díaz, ha participado en la presentación de la iniciativa y ha recordado la importancia de los cursos Empleanet. Antes del inicio de este proyecto hicimos un estudio empresarial de mercado, no solamente de las empresas que están en nuestro municipio, sino en todos los municipios de alrededor y de la provincia de Málaga, para intentar ajustar lo máximo posible el contenido de los cursos de formación a luego la empleabilidad real o la posible empleabilidad real que tuviera el proyecto, ¿no? En este sentido, presentamos y estamos desarrollando un proyecto que lleva inmerso 30 acciones formativas, a través de las cuales 415 desempleados de Fuengirola se están beneficiando hasta el próximo 31 de diciembre de estos diferentes cursos de formación. La edil ha señalado que Fuengirola cuenta con buenos porcentajes de inserción laboral en sus cursos Empleanet, incluso pese a las dificultades planteadas por la pandemia. Nosotros somos muy optimistas porque los últimos datos del último Empleanet, anterior a este que tuvimos, nos arrojaron una empleabilidad del 96% de los alumnos que hicieron el curso. Por tanto, como digo, para nosotros es una oportunidad siempre este tipo de programas que llevamos nosotros realizando con el Fondo Social Europeo desde el año 1998 ininterrumpidamente en el Ayuntamiento de Fuengirola y que, por tanto, forman parte, digamos, de lo que es el grueso de la Concejalía de Formación y Creación de Empleo. Bajo el título Motivación para el Empleo, el Palacio de la Paz acogerá un seminario el 24 de febrero de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Su objetivo es, sobre todo, ayudar a personas en situación de desempleo de larga duración. Uno de los hándicaps de los que carecen las personas que llevan mucho tiempo desempleadas es la motivación, ¿no? Pues son personas que son vulnerables, se sienten además más vulnerables aún por su situación y hay que motivarlos, independientemente de que nosotros con los profesionales orientadores que tenemos en el programa hagamos un seguimiento a esa orientación. Creemos que las jornadas que tenemos preparadas para el próximo día 24 van a ser muy provechosas para nuestros alumnos y para los profesionales que así tengan pues a bien participar en ellas, y en este sentido pues estáis todos los que estáis aquí invitados a participar y por supuesto pues estaremos encantados de recibiros.
Así concluimos el repaso informativo de este lunes 7 de febrero. En un momento les avanzaremos la información meteorológica y las farmacias de guardia en Al Día. Después podrán ver, si lo desean, nuestro espacio magazine El Patio de Fuengirola, presentado por Mariló Sánchez. Nosotros les esperamos mañana martes. Hasta entonces, disfruten todo lo que sean capaces, siempre con responsabilidad. Buenas noches y, como siempre les pido, cuídense mucho.